antropoceno. Nuevo encuentro, jueves de Antropoceno, pero lo vivimos los 7 días, las 24 horas en nuestros canales exclusivos, Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Ya vamos por la cuarta temporada con más de 140 eventos grabados y siempre con temas diversos. Hoy vamos a hablar sobre nuevo proteccionismo o ambientalismo auténtico, reglamentación europea antideforestación. Y para eso tenemos aquí en la sala un invitado de lujo, que es nuestro amigo Alejandro Baleiro, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, hizo una maestría también en Brasil, una trayectoria extensísima en el INTA. Me ha pasado hace un rato el currículum, pero no vamos a perder el tiempo y vamos a destinarlo full time a la charla con Alejandro. Alejandro es conocido de muchos miembros de aquí en Antropoceno y lo consideramos un amigo de la casa. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y es una alegría estar acá con ustedes. Muy bien. El tiempo es tuyo, vas a compartir pantalla, vamos a charlar un Bien, ratito, vamos a ver un pequeño video y en más o menos 20 minutos comenzamos el debate, los comentarios, los intercambios con todos ustedes. bien. Ahí estás por compartir pantalla. Ustedes, Estamos viendo la pantalla perfectamente. Vamos a tu pantalla completa, a tu PowerPoint. Se siguen sumando a la sala muchos invitados y ahí ya vemos la pantalla de Alejandro. Muy bien. Adelante. perfecto, les agradezco mucho entonces. Ya Javier adelantó el título de la charla. Yo les anticipo que no voy a responder a esta pregunta durante mi exposición. Me gustaría que pudiéramos discutirlo al final y llegáramos a alguna conclusión en el grupo. Así que voy a empezar la presentación. Traje un video que tiene apenas 4 minutos y medio para explicar en forma muy sencilla lo que es la reglamentación europea, que es una cosa bastante árida, pero hicimos un video para trabajar con un proyecto y entonces les voy a compartir el video y al finalizar sigo yo con la presentación. Me voy a desconectar un minuto para que ustedes puedan escuchar el audio del video. Probablemente por las urgencias del día a día, se ha discutido muy poco sobre la entrada en vigor de una regulación europea que busca controlar el problema de la deforestación global. La Comisión Europea entiende que la demanda de determinados productos por parte de su población está favoreciendo la deforestación de millones de hectáreas en todo el mundo, acelerando el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la erosión de los suelos. La propia población europea, a través de la elección de sus representantes en el Parlamento, quiere ponerle freno a la deforestación. En varios países de América Latina, esa deforestación está directamente vinculada con la producción de soja y ganado bovino para carne. La Argentina, por ejemplo, exporta todos los años entre 2.700 y 3.100 millones de dólares a la Unión Europea en carne vacuna fresca y refrigerada, cueros vacunos, aceite, harina, torta y grano de soja. Se trata de un mercado clave por su alto poder adquisitivo. El Reglamento Europeo sobre Deforestación, o EUDR como se lo conoce, exigirá desde 2025 a las empresas que importan o exportan desde la Unión Europea estos productos, que demuestren que son producidos legalmente en cada país y que no están asociados a prácticas de deforestación. ¿Qué significará entonces la EUDR para las empresas que importan estos productos a la Unión Europea? Deberán seguir un proceso llamado diligencia debida, que consta de 3 etapas. La primera será recopilar información que demuestre que el producto es trazable, libre de deforestación ilegal. Esto implica registrar información sobre el origen de la carne o la soja, es decir, geolocalizar las tierras donde se produjeron, quiénes fueron los proveedores y los compradores. Pruebas de que el producto no proviene de tierras que no han sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
y que la producción y el comercio aplican las leyes en vigor del país de producción en materia de medio ambiente, bosques, derechos humanos, trabajo y comercio, entre otros. La segunda y tercera etapas de la diligencia de vida exigen que las empresas evalúen los riesgos de no conformidad y que si se identificaron riesgos, que se hayan tomado medidas para mitigarlos. Un sistema de evaluación comparativa de la Comisión Europea va a categorizar a los países o regiones en función del riesgo de deforestación. Las obligaciones de las empresas y la frecuencia de controles de la Unión Europea variarán en función de la categoría de riesgo. Si las empresas compran soja o carne procedente de zonas de riesgo estándar o alto, deberán cumplir la diligencia debida en 3 etapas. Si compran carne o soja de una zona de riesgo bajo, solo tienen que llevar a cabo la primera etapa. Como ejemplo, veamos cómo sería una cadena de abastecimiento de carne vacuna de acuerdo a esta norma. Las vacas de producción legal en parcelas que no sufrieron deforestación después de 2020 se venden en una feria o a un frigorífico o matadero. Tanto el productor como el que le compra deben asegurarse de generar y compartir la información sobre el origen de esos animales. Esa carne de producción legal y libres de deforestación puede industrializarse antes de ser exportada a Europa enfriada o congelada, por ejemplo. La empresa que quiere importar esa carne a la Unión Europea es quien debe garantizar que proviene de una producción legal y en parcelas libres de deforestación. Para eso presenta una declaración de diligencia debida que incluye la geolocalización de todas las parcelas donde esos animales fueron criados y engordados y reúne las pruebas pertinentes que muestren que el producto es libre de deforestación y es legal. El importador o industrial europeo procesa o envasa productos de carne legal y libres de deforestación tras la importación. El minorista en Europa podrá entonces asegurarles a sus clientes que los productos que compran son legales y libres de deforestación. En todas las fases de la cadena de abastecimiento se separa el producto legal y libre de deforestación. Al incentivar una diligencia de vida exhaustiva, la idea de la EUDR es que las compras de la Unión Europea incentiven la trazabilidad y sostenibilidad en los países productores. Los importadores europeos tendrán que cumplir la EUDR a partir del 30 de diciembre de 2024 o desde mediados de 2025 en el caso de micro y pequeñas empresas. ¿Ahí me están escuchando? Perfecto, sí. Perdón. A ver, tengo que salir de acá del video. Ahí estamos. Disculpen un segundito. Ahí recién. Bueno, solamente quisiera... Espero que haya quedado más o menos claro para aquellos que no tienen una noción previa de lo que es la reglamentación. Es una cosa bastante aburrida, es una ley en definitiva y bueno, tiene una redacción bastante compleja, pero ahí tratamos de resumir en ese video un poco qué significa. Les quiero resaltar 2 o 3 datos, digamos. Una es que la fecha de corte o el momento a partir del cual no debería provenir un producto que se exporte a Europa con deforestación es el 31 de diciembre de 2020. Es decir, todas aquellas tierras deforestadas después de esta fecha no deberían poder exportar a Europa. Resalto nuevamente los productos alcanzados por la legislación, que son fundamentalmente soja y sus derivados, es decir, todos estos productos que están acá, carne y derivados, y leña, carbón, madera, celulosa, muebles, cajones, etc. Prácticamente todo lo que sea hecho con madera tiene que también estar controlado por esta legislación. Y finalmente, la tercera cosa a destacar es que la obligación de cumplimiento de esta legislación es de los importadores europeos. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Esta ley viene discutiéndose desde 2023 cuando se aprobó y durante este periodo se han dicho muchísimas cosas, tanto en la Argentina como en otros países
del mundo que tienen a la Unión Europea como un mercado de mucha importancia, como es el caso nuestro. Una de las cosas que se dice desde la Argentina es que prácticamente no hay deforestación ya en Argentina, que eso fue un fenómeno de la primera década del siglo XXI hasta mediados prácticamente de la segunda década, pero que la deforestación dejó de ser importante. Y este gráfico un poco es algo confuso porque está hecho por regiones de bosques, pero ustedes pueden ver ahí en la línea negra que resume la totalidad de los biomas, digamos, boscosos de la Argentina, y pueden ver acá que si bien es cierto que ha bajado la deforestación respecto de la primera década del siglo, todavía hay una cantidad importante de deforestación. De hecho, como dice aquí abajo, en 2020 se incrementó mucho la pérdida de bosque debido a incendios, principalmente en Córdoba, Salta y Formosa. En el 21 la tasa de pérdida se redujo a un 0,47% respecto al año 2020, 0,47% de la cantidad de bosques existentes, ¿no? En ese momento. Pero todavía fue superior a años previos y en 2022 aumentó a 0,53, en parte explicada por los incendios ocurridos en Córdoba y San Luis. Quiero aclararles que la legislación europea incluye como deforestación a los incendios también. Es decir, no es solo la deforestación obviamente provocada por el hombre, como sería el desmonte, sino además el tema de los incendios, porque normalmente ustedes saben que es muy difícil saber si el incendio es natural, si fue provocado, los intereses que hay detrás de los incendios, eso en todo el mundo, inclusive en Europa. No sabemos exactamente qué va a pasar con estas estadísticas que las hacía el Ministerio de Ambiente de la Nación, y como ustedes saben ahora quedó subsumido en otra estructura y no sabemos exactamente si van a seguir haciendo estas mediciones. Los datos de 2023 todavía no se publicaron, pero paralelamente Greenpeace, por ejemplo, como una de las ONGs ambientalistas del país, hace el mismo seguimiento y como ven ustedes acá esta noticia del 19 de enero de este año, se habla de que en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta se habrían desmontado 126.149 hectáreas, todavía más que las 119.000 de 2022. Es decir, que el desmonte ha desaparecido no sería exacto. También se dice, acusando a los europeos, bueno, ellos destruyeron sus bosques y pretenden ahora imponernos a nosotros condiciones, etcétera, etcétera, que somos un país en desarrollo, y esto es un argumento que varios países oponen a la Unión Europea. Y efectivamente es cierto que en Europa más del 80% de las pérdidas de cobertura de árboles entre 1986 y 2016 fueron inducidas por el hombre, principalmente para la cosecha de madera. Esta foto que vemos es de Noruega, pero son muchos los países europeos que explotan intensivamente la madera. Alrededor de la mitad de la madera de la Unión Europea se usa fundamentalmente para energía y muchos países han aumentado, sobre todo en estos últimos años, su uso de energía a partir de la madera. Como ustedes saben, la crisis de la guerra en Ucrania ha generado cortes de gas ruso a muchos países de la Unión Europea, principalmente Alemania, y eso ha hecho que el consumo de madera para energía aumente. El cambio climático, las olas de calor y la sequía también, y al mismo tiempo de plantaciones de especies no nativas de Europa, ha hecho que se configure una situación ideal para muchos incendios. Ustedes habrán visto recurrentes incendios en España, Portugal y Grecia en el sur de Europa. Sin embargo, como decía el video, pero lo recalco, la legislación
Europea Antideforestación también exige que la madera suministrada dentro de la Unión Europea o exportada desde la Unión Europea tampoco provenga de un área deforestada después de 2020. Es decir, que la legislación no es solo para el resto del mundo que le exporta la Unión Europea, sino es para los mismos europeos y para las exportaciones que ellos hacen a terceros países. Algunos argumentan que, bueno, está bien, los europeos exigen no sé qué, nosotros vamos a empezar a exportar a otros mercados. O sea, no nos interesa tanto ya el mercado europeo, que en alguna época fue muy importante, pero ahora dicen no sería tanto. Efectivamente, en 2023 el 80% de las exportaciones de carne, por ejemplo, de Argentina fueron a China. Sin embargo, si ustedes miran ese gráfico de la vaca, podrán ver los precios y el tipo de cortes que se exportan a los distintos países. Y fíjense que los cortes chinos son principalmente los más bajos de la vaca, es decir, de menor calidad, y los precios que pagan son entre 3.100 y 4.900 dólares por tonelada, cuando el lomo de la vaca, que como ustedes saben son los cortes más premium, se exportan a la Unión Europea, que pagan 10.000 dólares por tonelada. Es decir, que sí, podríamos decir, bueno, vamos a exportarle a China o vamos a exportarle a otros países, pero los precios que paga la Unión Europea en este caso son realmente precios destacados. Y por eso, rápidamente los frigoríficos argentinos empezaron a, digamos, a maniobras publicitarias, digamos, exportando rápidamente carne certificada libre de deforestación. Esto es una noticia del 15 de mayo, donde se hizo una pequeña exportación, pero bueno, con mucha publicidad. Respecto de soja, fíjense, efectivamente, ustedes saben que Argentina es principalmente exportadora de harina de soja, y las importaciones de la Unión Europea de harina de soja, Argentina está en segundo lugar, prácticamente al mismo nivel que Brasil, con 29% de las importaciones que hace Europa son de Argentina. La Unión Europea es el principal importador de harina de soja del mundo y importa 3 veces más harina que Indonesia y Vietnam, que son los que ocupan el segundo y tercer puesto. Es decir, que la Unión Europea es un consumidor muy importante de nuestras harinas de soja. No hay otro socio comercial de la Argentina que compre tanta harina de soja como el bloque europeo. 1 de cada 5 toneladas de soja que se exportan de Argentina tienen a la Unión Europea como destino, tomando el promedio de los últimos 5 años. En cada uno de estos, para quienes vean el video de YouTube, pueden hacer el link con las fuentes que están ahí citadas en cada una de las diapositivas. Por supuesto, rápidamente, como también ocurrió con la carne, las empresas que exportan harina de soja desde la Argentina hacia la Unión Europea, aún no siendo empresas argentinas, empezaron a hacer exportaciones libres de deforestación y también con mucha publicidad y mostrando que pueden hacer este tipo de exportaciones y esta certificación y trazabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando decimos que hay que exportar a otros mercados? Acá hay simplemente 3 noticias, ahí están las fuentes en cada caso. Una del Reino Unido, la primera, que muy probablemente el próximo año vaya a aprobar una legislación muy parecida a la europea para tratar de contribuir a detener la deforestación a nivel mundial. En Estados Unidos, la segunda noticia, también se está discutiendo una legislación parecida, aunque con algunas diferencias. Y finalmente una sorpresa, por ejemplo, es que China está con algunas indicaciones de que estaría interesada también en exigir esa característica de libre de deforestación para su consumo doméstico, en este caso de soja. Así que también cuando decimos hay que mirar otros mercados, hay que tener cuidado porque no necesariamente es posible evitar este tipo de regulación.
Por supuesto, la Cancillería argentina está discutiendo activamente, aunque a mi juicio, digamos, con poco fundamento. En este caso, la canciller hizo declaraciones la semana pasada en el sentido de que Argentina reclamaba que se compensara la deforestación con la madera que se planta en muchas provincias del NEA, por ejemplo. En realidad esto no tiene mucho sentido técnico porque un eucalipto o un pino, que son especies exóticas que se plantan en el NEA, no tienen comparación con un quebracho colorado o un algarrobo que se desmonta en todo el norte argentino. Es muy sabido, los europeos lo entienden perfectamente y eso está expresado en la legislación, que con la deforestación no se pierde solamente el carbono capturado en la madera, sino también los servicios ecosistémicos del bosque. Entonces, el bosque tiene un aporte que tiene que ver con la regulación de lluvias, con las moderaciones de las temperaturas, la conservación de la biodiversidad, la protección de las costas, etc. Y pretender que se puede comparar un bosque plantado con exóticas, con el bosque nativo, realmente no cumple con el espíritu de la legislación europea. La crítica tal vez más fuerte y más completa que se hizo a la legislación europea la hizo Santiago del Solar, que ustedes recordarán fue jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión Macri. Y él un poco se queja de todo, digamos, pero se queja de la actitud del gobierno, por un lado, y se queja de los europeos. Y ahí tienen algunas de las expresiones de sus declaraciones. Él dice que, bueno, cuando se cumple con la ley argentina ya sale con un RESPA, y eso, el RESPA, saben ustedes que es como el DNI de cada explotación agropecuaria en la Argentina, y que eso sería una garantía de que no fue desmontado y que es legal acá en la Argentina y que, bueno, no hay que pedir más nada, que eso ya demuestra que no sería desmontado. La Unión Europea dice que va a haber la vuelta para prorrogar esto, a ver de qué manera se negocia, pero él sostiene que esto no va a entrar en vigencia. A los exportadores dice que no hay que hacerles caso, que los productores tienen que ponerse firmes y que probablemente va a salir 1 o 2 embarques y nada más, que todo un show. Y desde la Unión Europea dice, como ustedes vieron en el video y tiene razón, la legislación también incluye respeto de derechos humanos, violaciones de las comunidades indígenas, trabajo infantil, y él dice, bueno, nosotros, digamos, en otras palabras, no somos un país de cuarta, tenemos leyes para todo esto, y eso ya está contemplado. En definitiva, un poco rápidamente, este es el panorama y bueno, a mí me gustaría compartir y discutir con ustedes. Creo que estamos en el tiempo, Javier. Así que Perfecto, una precisión casi matemática y con una base académica muy fuerte. A partir de este momento, todos los que quieran participar, como hizo ya Mariano, marcan ahí la manito y por orden le damos la palabra. A todos les pedimos brevedad en la pregunta, concreto. Pregunta o puede ser un comentario, tranquilamente. Pero vayamos a darle mucho dinamismo a esta reunión, que lo tenemos que disfrutar y aprovechar a Alejandro en la reunión. Marianito, adelante, te escuchamos. Mariano Vinograd. Perdonen la grosería, pero estoy cruzando el pueblo de Santo Tomé y acá tengo señal y en cuanto salga para alvear no la voy a tener, por eso primería, disculpas. Dale. Alejandro, mencionaste que un monte plantado de eucaliptus o pinos en el noreste no compensa los efectos ecosistémicos de un monte de algarrobo o de quebracho colorado. Y eso yo lo entiendo perfectamente y lo comparto. Ahora, el monte degradado que hay desde el norte de Córdoba hasta el sur de Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, del que hemos hablado muchas veces, en Recreo, en Ojo de Agua, en Quilino, en Cruz del Eje, etcétera. Eso no es un monte de quebracho y de algarrobo. ¿Qué efecto
de ecosistémico tiene ese monte todo achaparrado y degradado, lo que hay entre Santiago del Estero y Río Hondo? ¿Cuál es el efecto ecosistémico de ese? Eso ya no es ni un bosque, eso es un matorral, ¿verdad? Correcto, pero para no desviarnos del tema, Mariano, te diría lo siguiente. Ese monte degradado que vos estás planteando es algo que fue degradado antes de 2020. Entonces, eso no entraría, o sea, eso ya es considerado una deforestación, para la legislación europea es considerado una legislación previa, un desmonte previo o una degradación previa a la fecha de corte. Por eso insistí al principio, es muy importante tener en cuenta eso. Todo lo que se desmontó antes de 2020 o se degradó o se redujo la cantidad de individuos forestales, etcétera, todo eso se puede seguir exportando y produciendo desde allí sin ningún problema. Perfectamente. Después podemos claro. discutir si sirve o no sirve para algo, pero bueno, para no desviarnos del tema, creo que un poco respondería eso. Redondeo la pregunta. ¿Alguna vez me hablaste de corredores biológicos? Si en ese monte degradado se pudiera establecer un área en donde ese monte en 50 años se recuperara, eso sí tendría un efecto ecosistémico. ¿Se lo podrías explicar al grupo en qué consiste esa idea de los corredores ecosistémicos? Bueno, hay digamos, hay quien sostiene que una de las grandes crisis que tiene la humanidad en este momento es la de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. Y sobre todo para el tema de fauna, tener unos corredores, unos lugares donde la fauna pueda moverse dentro del monte entre una zona y otra es una cosa muy importante. Y bueno, en muchos lugares del mundo se está trabajando sobre la posibilidad de constituir estos corredores, pero eso nos lleva un poco fuera del tema de la legislación. No quisiera desviarnos demasiado, Mariano, pero lo podemos seguir charlando. Muy bien, entonces vamos ahora a Julián Clusellas con su pregunta. Julián, te escuchamos. Alejandro, me gustaría saber tu opinión, qué va a pasar con el resto de los productos alimenticios o granos o carnes que producimos en la Argentina, caso aceite de oliva, caso frutos secos o otros aceites en el futuro, porque esto vos lo estás como circunscribiendo a carnes y soja. Y nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en Estados Unidos ya nos están haciendo certificar para exportar aceite de oliva, específicamente para un cliente, no como una legislación nacional. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo se viene? Yo creo, Julián, que se va a venir cada vez más fuerte porque, bueno, todos habrán escuchado hablar de los problemas del Amazonas, de la deforestación en el Amazonas, la regulación del clima, los orangutanes de Indonesia, en fin. Es una preocupación mundial la deforestación. Realmente se han llegado en algunos lugares a eliminar en forma tremenda los bosques, y es una preocupación de muchísima gente alrededor del mundo. Por ahora la legislación europea es como un piloto que los otros países van a estar mirando a ver si es posible, porque realmente es bastante complicado implementar esta legislación. El resto de los países van a estar mirando, como ustedes vieron, el Reino Unido, Estados Unidos, la misma China, están pensando en algunas cosas por el estilo, pero yo creo que se va a venir cada vez más fuerte. Pero por ahora, en la legislación europea son esos 7 productos que estaban ahí. El resto, yo diría que todavía no van a entrar. Se habla del maíz probablemente en próximos años, pero bueno, estos son procesos largos. Hay que ver si se puede implementar la ley efectivamente y cómo va a funcionar, y ahí probablemente vayan incorporando otras cosas. También no nos olvidemos que esto es una ley de la Unión Europea, y la ley la votan los diputados europeos, y ustedes saben que hubo elecciones hace muy poco y la derecha avanzó en forma muy importante, si bien no logró mayoría para conformar un gobierno de derecha en la Unión Europea, pero
hay avance de la derecha y va a haber resistencia, porque la derecha justamente están contra las cuestiones ambientales. Los verdes, digamos, los ambientalistas de la Unión Europea están más del lado de la izquierda, y ahí obviamente todas estas discusiones son políticas también, así que las va a haber en la Unión Europea. El próximo que pregunta es Mariano Latari. Mariano, te escuchamos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Mariano? Un gusto y muchas gracias por tu presentación. Me permito brevemente un comentario y de paso te pregunto, ¿no te parece que, como bien dijiste, esta ley está incentivando, promoviendo a los sistemas productivos a nivel mundial para que se readecúen? ¿Por qué? Quizás el ejemplo es un poco burdo. Hace más de 100 años las actividades productivas se desarrollaban con esclavos, hasta que en un momento se dijo, bueno, basta, se termina acá de utilizar esclavos. ¿No te parece que empezar a plantear este tipo de cosas y decir, miren, los sistemas productivos como se venían desarrollando ya no se pueden desarrollar? Tenemos que cuidar lo poco que nos queda de sistemas naturales. ¿Por qué? Porque es el sistema inmunológico del planeta. Paralelizándolo con la salud, es como si somos fumadores y el médico nos dice, mira, tenés un principio de POC, o dejá de fumar o ya te vemos en breve con el ARPA. Entonces creo que ya hay varios antecedentes. La pandemia de COVID-19 fue uno de ellos, que nos está alertando de que ya no se puede producir de esta manera. No sé si la Unión Europea con esto que hace es la mejor forma, pero ¿no te parece que es un sistema que está alertando un modo de producción y que realmente es interesante sumarse, adecuarse, como planteó lo que fue, lamentablemente digo, la Secretaría de Bioeconomía, que planteó el hecho de si el cliente lo exige, habrá que cumplirlo? Más allá de eso, ¿no te parece que quizás está bueno que existan este tipo de medidas para cambiar la mentalidad y los sistemas productivos? Gracias. Yo entiendo que sí, Mariano, yo coincido, y digamos, tal vez en esos dos bandos que se plantean en la pregunta, digamos, ¿es una actitud proteccionista o es realmente una preocupación ambiental? Yo creo que hay más que nada preocupación ambiental. Obviamente hay algunos sectores más proteccionistas también, pero a mí me parece que efectivamente es lo que vos decís. Creo que también hay que asumir, alguien tiene que asumir que el mundo está corriendo por el filo de la navaja, y que la verdad es que hay que hacer alguna cosa para cambiar esto. A mí me parece que esto es auténticamente una legislación interesante en ese sentido, si bien puede tener algunas consecuencias negativas. Creo que puede tenerlas. Por ejemplo, para poder a partir del año que viene exportar a la Unión Europea, cada explotación, cada campo de donde provenga, por ejemplo, una soja, va a tener que estar georreferenciado, y hay que entregar esa georreferenciación hacia arriba en la cadena, y todo un sistema de información, y eso probablemente deje fuera del mercado a muchos pequeños y medianos productores que no van a tener cómo hacer eso, porque no tienen asesoramiento, no tienen ni idea de qué se trata la legislación. Eso la misma regulación europea lo plantea, ese peligro. Pero bueno, entiendo que hay una preocupación genuina por el medio ambiente en este sentido. Muy bien, Alejandro. Estamos teniendo un ritmo de intercambio muy movido. Todavía tengo en lista a 4 o 5 personas más. Vamos a la primera de ellas, que es Patricia Jalil. Patricia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo un comentario, Ale, con respecto a tu preocupación por la medición de la superficie de bosques. Yo estoy trabajando en estos momentos en la Secretaría de Desarrollo Productivo, en donde hay un área que se llama Control Forestal y que está adherida al Programa Nacional de la Detección de Deforestación, detección de desmonte se llama, y es el satélite que corre y que va detectando desmontes
en una superficie de hasta media hectárea. O sea, esto sigue por el momento, así que, bueno, gracias a Dios seguimos con las mediciones y el control de la superficie. Ese era un comentario con respecto a lo que vos comentaste al principio. Y la segunda es la pregunta. Vos sabes que en toda la nación y en la provincia están las leyes de ordenamiento territorial del bosque nativo. El bosque nativo, la zona verde, o sea, el bosque de color verde, digamos, o de tercera categoría, es el que se puede hacer producir, pero no deja de ser un bosque nativo. ¿Y qué es lo que va a pasar con la producción que ha sido realizada en un campo que tiene la autorización de la autoridad provincial, valga la redundancia, en el año, por ejemplo, 2024? Este año yo, productor, he pedido el permiso para deforestar o para cultivar, para cambiar el uso del suelo de 500 hectáreas de soja. Y el año que viene quiero exportarla. Bueno, no sé los plazos porque no soy productora, pero ¿qué va a pasar? Es como que colisiona con la legislación europea, pero además mi producto está conforme a la ley argentina. ¿Cómo Correcto. La reglamentación europea, como ustedes vieron en el video, prevé por lo menos dos condiciones del producto que se exporte a la Unión Europea. Uno es que sea legal. En este caso, vos estás planteando una producción legal. Claro. Es decir, que la provincia, digamos, tiene una zona verde en su ley de bosques y ahí legalmente se puede hacer una actividad dentro del monte o sacar una parte del monte, en fin. Pero la segunda condición que pide la reglamentación europea es que esa mercadería provenga de un área que no fue desmontada después de 2020. Es decir, que aunque esa soja o ese producto, carne o soja, provenga de una zona que sea legalmente explotada, de acuerdo a las leyes del país, de cualquier manera no cumpliría con la segunda condición. Y en ese caso, entonces, no debería ser exportada a la Unión Europea. O sea, tienen que cumplir las dos condiciones. Correcto. Tienen que cumplir las dos. Sí. Bien, gracias. Bueno, es el turno de Carlos Alberto del Caso. Carlos, te escuchamos. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, te va? Carlos? Nos vimos hace mucho tiempo, Sí. no creo que me recuerdes. Sí, me acuerdo, un gusto. ¿Te acordás? Bueno, algún programa de radio. Alejandro, bueno, un poco la pregunta mía creo que quedó respondida en la pregunta anterior de Patricia, pero relacionándola con lo que comentaba Mariano Vinograd en el sentido de los montes degradados, los bosques degradados, muchos degradados para la extracción de leña para los ferrocarriles en su época, ¿no es cierto? Sí. Y ya sabemos quiénes lo hicieron. Muchos de esos bosques degradados se desmontan, ¿no es cierto? Y entran en producción. Entonces, bueno, creo que contestaste con la respuesta a Patricia que esos quedarían excluidos entonces de la posibilidad de exportar productos, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? Sí. Aprovecho para comentar, Carlos y Patricia, que en los informes del ex Ministerio de Ambiente hasta el año pasado, está muy claro que todavía se sigue desmontando en zonas amarillas y aún en zonas rojas de la ley de bosques, es decir, donde no debería desmontarse en absoluto. Es decir que, bueno, claramente esas zonas son para la legislación europea desmonte ilegal. Es decir, que zonas amarillas o rojas, las amarillas salvo que tengan un plan de manejo aprobado por cada una de las provincias, no deberían, no sería una producción legal. Las rojas, por supuesto, tampoco. Pero aún las verdes
donde se puede desmontar de acuerdo a la legislación argentina. Si ese desmonte ocurre después del 31 de diciembre de 2020, no debería poder exportar de acuerdo a la reglamentación. Bueno, y tenía una segunda parte de mi pregunta, es decir, si tenés datos de cómo están nuestros competidores respecto al tema de deforestación, nuestros competidores exportadores, ¿no es cierto? Por caso Brasil digamos, en qué situación se encuentran y si está previsto, me imagino que esta legislación de alguna manera va a llevar al encarecimiento de los productos, ¿no? Bueno, el resto de los países, todo el resto de los países fuera de Europa se están quejando de esta reglamentación europea. Por eso, bueno, un poco yo les resalté al principio que quienes tienen que aplicar esto, porque mal podría la Unión Europea imponer una ley europea a terceros países, no puede hacerlo, pero sí puede hacerlo a los importadores europeos. Entonces, en realidad, la legislación aplica sobre los importadores, que son quienes tienen que tomar recaudos de lo que se explicó en el video, la diligencia debida, hacer los trámites, llevar la trazabilidad y prestarse a controles de parte de la Unión Europea. Esto es lo que establece la ley y teóricamente eso empezaría a funcionar el 1 de enero del 2025. Así que vamos a ver si funciona, Carlos. Hay que ver cómo se ejecuta. Hay varias cosas que están en marcha todavía y una de los aspectos más débiles, podríamos decir, o el talón de Aquiles de la legislación es la clasificación de los países en niveles de riesgo. Ustedes vieron en el video que la Unión Europea va a clasificar a países de riesgo más alto, de riesgo intermedio y riesgo bajo. Entonces, para que ustedes tengan una idea y un poco encarando la pregunta que vos me hacías, Uruguay, por ejemplo, sería un país de riesgo bajo, en teoría, porque, bueno, es una zona pampeana, Uruguay en su gran mayoría, y por lo tanto nunca ha tenido bosque y por lo tanto no es un riesgo, no hay un riesgo de desmonte. Pero Brasil, por ejemplo, como vos mencionabas, efectivamente es un país que está con mucho más problemas que el caso de la Argentina, porque, bueno, ustedes saben todas las discusiones acerca del Amazonas y bueno, la gran pregunta de países grandes como Brasil y aún la Argentina es si esa clasificación de riesgo que va a hacer Europa la hará por país o por regiones. Entonces, pues, podría haber en la Argentina, digamos, la zona pampeana central, núcleo, podría ser una zona de riesgo bajo y el norte, digamos, la región chaqueña, por ejemplo, ser de riesgo alto. Entonces, bueno, esa discusión todavía se está dando dentro de Europa y no está clara. Eso, como decía yo, puede ser un talón de Aquiles porque puede ser un lugar donde se metan reclamos de los países ante la Organización Mundial de Comercio, que prevé que no se puede discriminar a países en el comercio internacional y por lo tanto este tipo de clasificación de riesgo podría ser interpretado como una discriminación. Tengo ahora Claro. tres personas más para hacer la pregunta, pero hace un ratito vos mencionaste el Ministerio de Ambiente. No sé si está Mariano acá, pero le va a gustar esto. Hoy tenemos una secretaría que tiene junto Turismo, Ambiente y Deportes, por Daniel Scioli. ¿Cómo suena este combo así, esta mezcla de tres temas que me parece que no van por los mismos carriles? Mariano no está escuchando. No está Mariano, pero no importa, después lo va a ver grabado y le va a encantar esto. A ver qué comentamos. Y bueno, yo no, de mi parte lo único que hay es incertidumbre respecto de qué va a pasar con las funciones que cumplía en este caso en los temas de bosques el Ministerio de Ambiente. Recién Patricia nos comentó que las provincias, bueno, el caso de ella de Tucumán, pero yo entiendo y conozco que las provincias siguen trabajando con sus direcciones de bosques,
en los temas, pero el financiamiento con que las provincias trabajan venía de la ley de bosques, que ustedes recuerdan que en el primer decreto, el decreto ómnibus, ya no me acuerdo cómo se llamaba, eliminaba ese tipo de legislaciones. Hoy en día no sabemos en qué situación está y sobre todo la autoridad de aplicación cuál es y qué financiamiento va a tener y qué financiamiento van a poder seguir teniendo las provincias para seguir controlando, haciendo el trabajo que Patricia comentaba. Fuera este paréntesis, entonces seguimos con las preguntas. Agustín Crochat, desde Tucumán. Agustín. Sí, volviendo a lo que decía Mariano Latari, probablemente hay muchos legisladores o políticos que tienen intenciones genuinas. Y digo, por más que gane la extrema derecha, va a ser un lado proteccionista, sin duda, porque buscan votos de los agricultores, ¿no? Y todos los agricultores franceses o europeos se ven amenazados por la competencia de Brasil, Argentina, Estados Unidos. Ese era un comentario. Después quería saber cómo ves posicionada la Argentina respecto a sus vecinos u otros competidores, otros productores de estas mismas, que hacen lo mismo que nosotros. En el tema de bosques, ¿no? Bueno, la Argentina, como yo les mostré las estadísticas de deforestación, es uno de los países que tiene graves problemas, digamos, en cuanto a deforestación, sobre todo en las provincias del norte. Bueno, y eso es una situación muy conocida en Europa. La región del Gran Chaco, que como ustedes saben abarca no solo Argentina, pero la mayoría, el 60% está en Argentina y después una parte en Bolivia, en Paraguay. Es una de las regiones más sensibles en cuanto a deforestación. Pero eso no nos beneficiaría de que ya esté deforestado, entonces que no nos vaya a afectar en el futuro no poder seguir. Lo que pasa es que, a ver, de acuerdo a la reglamentación, muy probablemente, a ver, el norte argentino casi con seguridad sea clasificado por la Unión Europea como de alto riesgo de deforestación. Y si eso es así, va a haber una cantidad de controles y de información que va a haber que ir elevando a través de la cadena hacia los importadores europeos, que va a tener un costo y ese costo lo van a terminar pagando seguramente los productores. No creo que sean los exportadores los que van a pagar. Y por lo tanto, bueno, ahí puede haber un perjuicio directo. Muy bien. Vamos a Jorge Moranti. Jorge, lo escuchamos. Tenía la voz, la manito. Hola. Ahí está. Hola a todos. Hola Alejandro, ¿cómo están? Bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy interesante este debate y hasta ahora yo lo que percibo es que casi toda la discusión se ha desarrollado alrededor de las salvaguardas ambientales relacionadas con el tema de los bosques y con el tema de la reglamentación de la Unión Europea. Pero vos al comienzo de tu exposición dijiste que además de las cuestiones ambientales, hay exigencias también relacionadas con el tema de derechos humanos y derechos sociales. Sí. Y en ese sentido yo quería, teniendo en cuenta lo que está, las medidas del gobierno actual, que entre otras cosas, por ejemplo, eliminó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, eliminó el Instituto Nacional de contra la Discriminación, seguramente va a dejar sin efecto la ley 26.160 de relevamiento de tierras indígenas. Entonces, si esas medidas de alguna forma no podrían afectar también el tema de las exportaciones, y en ese caso, si la aplicación de sanciones o de restricciones estarían limitadas también a cuestiones regionales o sería para todo el país. A ver, en principio sí explico un poco más lo que decía Jorge. La reglamentación, a ver, ustedes saben que, por ejemplo, la expansión de la frontera agropecuaria ha generado, sobre todo en el norte argentino, una cantidad de conflictos por la posesión de la tierra. Es decir, había pobladores que no tenían sus títulos saneados, aunque tienen el derecho a través de la ocupación por más de 20 años,
y se han generado una cantidad de conflictos en todo el país, pero sobre todo en el norte argentino. Algunos con comunidades aborígenes y otras con comunidades criollas en muchas provincias. Y estos conflictos están incluidos dentro de la reglamentación europea como un obstáculo también para la exportación. Entonces, aun cuando, digamos, vamos a hacer un ejemplo, un lote de soja venga de un campo que ha sido desmontado antes de 2020 y que se está produciendo en forma legal, o sea, dentro de, por ejemplo, dentro de la ley de bosques, pero si hubiera un conflicto con una comunidad aborigen local o con un grupo de productores, de poseedores de la tierra, etcétera, eso tampoco podría exportar a la Unión Europea. Es decir, que en este sentido es cierto, Jorge, lo que decís, que hay organismos que han desaparecido o están en vía de desaparecer, que puede ser un problema, pero entiendo yo que la reglamentación europea de alguna manera colaboraría para que esos conflictos no se profundicen o no se expanda, digamos, la producción agropecuaria sobre áreas de conflictividad social. De cualquier manera, hay un censo de tierras aborígenes, como vos decías, que está incompleto todavía, pero hay muchas tierras que están demarcadas y hay resoluciones del INAI hasta diciembre del año pasado. Y yo entiendo que esas serían como pruebas de delimitación de comunidades aborígenes en casi todo el país. Perdón, Ale, y la última cuestión que también está relacionado con esto que planteé recién es el tema de las desregulaciones laborales, que sobre todo en el sector rural tienen una implicancia muy fuerte porque habilitarían formas de trabajo en condiciones inapropiadas, o para llamarlos directamente en forma de trabajo semiesclavo o de trabajo infantil, que también podrían representar restricciones para este tipo de exportaciones. Claro, esas situaciones están contempladas en la legislación europea. A mí particularmente no me queda claro cómo se van a implementar eso. Es decir, bueno, si hubiera una denuncia, por ejemplo, penal por el trabajo esclavo o trabajo infantil en determinada explotación, puede ser que eso sea una prueba suficiente, pero en fin, no sé cómo se probaría un rumor o una situación irregular. Eso está por verse, todavía no tenemos claro cómo se aplicaría en esos casos. Vamos a la Pero, siguiente. perdón, Sí. ¿estas restricciones serían solamente a nivel de explotación o ya se aplicarían a nivel regional o subregional? No, serían a nivel de explotación, porque, digamos, la unidad de análisis de la legislación europea es el polígono, digamos, georreferenciado de donde proviene el producto. Ni siquiera es la explotación completa, es decir, si una soja viene de 4.000 hectáreas que han sido desmontadas antes de 2020, en una explotación que sigue desmontando hasta el día de hoy el resto, igual esa soja podría ser exportada a la Unión Europea. Entonces, ahí, viste, hay una situación poco clara todavía, no sé cómo se va a implementar. Y no es clara en la legislación la forma de aplicación de estos controles. Ahora sí, vamos con don Julio Tatarzú. Julio, lo escuchamos. Un gusto, Alejandro. Un gusto, y Julio. Agradecido por estos informes valiosos que nos suministra. Tiene mucho que ver con buenas prácticas agrícolas y bueno, el interrogante es sobre el tema de una nueva modalidad de forestación que está surgiendo, al menos acá en el nordeste de Corrientes y en otros lugares del país.
modalidad de plantas, deforestación, alternando especies nativas protegidas, mientras son pequeñas, protegidas por especies exóticas, con el objeto de captura de carbono, que es inversiones a larguísimo plazo para lo que estamos acostumbrados, y cómo va a incidir en el futuro este tipo de emprendimientos. Bien, Julio, es medio aburrido entrar en los detalles técnicos de la reglamentación europea, pero se parte de una serie de definiciones técnicas de qué sería un bosque para la legislación europea, qué no sería bosque, y digamos ahí hay una definición así muy rápida, es que sería al menos un bosque, sería al menos media hectárea de árboles nativos, con especies que puedan superar los 5 metros y que cubran al menos un 10% de la superficie con sus copas. Si esa condición se cumple y ese bosque desaparece después de 2020, entonces no podría exportar a la Unión Europea. Si esa condición se mantiene, aun cuando se haga alguna actividad productiva alrededor, eso sería posible de exportar. En este caso, bueno, habría que analizar específicamente la situación. No sé si digamos, se cumplirá o no la definición en esos casos, pero en muchos lugares del mundo se hace ese tipo de asociaciones entre plantas exóticas y bosques implantados. Así que entiendo que va a ser algo que se va a ir aclarando porque van a surgir estas dudas rápidamente. Muy bien, vamos transitando los últimos minutos de este encuentro y tengo la palabra de Maxi Luján. Te escuchamos, Maxi. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la Hola, ponencia y muy interesante todo. Mi duda surge, bueno, primero, la verdad es que la pregunta inicial es si se suscribe a lo que es proteccionismo o protección ambiental. Creo que frenar ipso facto el efecto de la deforestación al restringirla es apropiado. No obstante, a mí lo que me preocupa es que precisamente desde 2010 a la fecha hemos pasado de 4.9 billones de hectáreas a nivel mundial a 4.8 millones de hectáreas a nivel mundial, hablo agrícolas, ¿no? Cultivables, en un contexto donde la demografía mundial aumenta. Mi pregunta se orienta a saber si frenando la deforestación solamente se frenan las causas provenientes del cambio climático, pero si al mismo tiempo aborda el tema de la forestación. Obviamente que están los tiempos y recién estaba atado a lo que hablaba Julio o lo que también mencionaba Mariano, y que lleva su tiempo y que mínimo es media hectárea, pero me refiero a que si en una planificación estratégica de reorganización de biomas y de que en algún momento la población mundial va a necesitar expandir su frontera cultivable, más allá de que los rendimientos no caen por el avance tecnológico, pero sí caen las hectáreas cultivadas. No sé si fui claro en la pregunta. Si hay un mecanismo Sí, de compensación a largo plazo, habiendo frenado el problema de la deforestación. no, esta legislación no prevé un mecanismo de compensación. Es decir, simplemente la exigencia tiene que ver con acceder o no acceder al mercado. Ni siquiera habla de la posibilidad de pagar un precio mayor por las mercaderías que provengan de áreas no desmontadas después de 2020. Es decir, que es una condición del mercado y es el instrumento que la Unión Europea entiende que puede aplicar para aportar en el sentido de conservar
los bosques. El tema de la conservación de bosques también no es solamente el cambio climático, sino la crisis de la biodiversidad. Como decía antes, vos sabés que hay una desaparición de especies animales, vegetales, muy importante a nivel mundial y realmente es una preocupación muy grande a nivel mundial. Al mismo tiempo, obviamente, está la cuestión de la necesidad de más alimento para la población, pero bueno, es una discusión un poco que excede a esta reglamentación europea. Yo no me animo a entrar en esa discusión, no tengo elementos suficientes y creo que seguramente daría para mucha más discusión. Alejandro, así como vos estuviste trabajando sobre este tema, a nivel nacional, ¿qué organismos son los que están más focalizados en esta temática? En la temática de la reglamentación europea, bueno, obviamente la Cancillería que está participando en las negociaciones. Quiero señalarles que esta temática, esta exigencia de la reglamentación europea es una de las principales trabas en este momento para que se firme el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ustedes saben que hace 20 años que se viene negociando. Esta última reglamentación es algo que está trabando muy fuertemente la posibilidad de la firma. La Cancillería entonces está participando y después están participando, yo diría que sectores privados, como es el caso de la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina, Ciara, y como exportadores, representantes de los exportadores de soja fundamentalmente, y el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que agrupa, ustedes saben, a la cadena de carne. También está participando en las discusiones y son esos dos sectores privados los que han hecho esas exportaciones experimentales con certificación de libre de deforestación. Al mismo tiempo son los quienes han recibido duras críticas, por ejemplo, de parte del solar, como les mostré antes, diciendo que hay un negocio atrás que tiene que ver con la certificación y que estas organizaciones estarían intentando captar ese negocio en detrimento de los productores. Si no hay más preguntas, le vamos a pedir a Alejandro entonces que haga un pequeño cierre y nos despedimos esta tarde. Bueno, simplemente agradecerles la participación, realmente es un gusto, el entusiasmo de la gente que ha participado. Yo fui uno de los iniciales de Antropoceno en su momento, después estuve medio alejado y esta es mi primer presentación, así que la verdad que estoy muy contento y nada más que agradecerles y ponerme a disposición a través de Javier. Me pueden contactar sin ningún problema y cualquier cosa que les pueda ayudar en este sentido. Estamos trabajando en esto y bastante metidos en los detalles, así que estamos a disposición. Muchas gracias. Alejandro, como uno de los originarios de Antropoceno, necesitamos que te reincorpores a nuestro equipo y que formes parte en las próximas reuniones o en los próximos encuentros. Te damos desde ya la bienvenida. Y a todos ustedes les decimos, ponemos punto final en esta edición de Antropoceno. Nos encontramos aquí en 7 días para seguir debatiendo, pensando, desarrollando ideas y sobre todo generando esta red grande de contacto que tiene Antropoceno, que no me canso de sentir en cada lugar que uno va. Siempre nos encontramos con alguna persona que esté hablando de nuestro grupo. Va creciendo y va llenando de satisfacción a cada uno de sus miembros. Amigos, buenas tardes. Nos encontramos la semana que viene. Chao a todos. Antropoceno.